no sé, o sea, ya me estoy imaginando. Bueno, jovencitos, buenos días con todos. Un gusto saludarles a todos ustedes hoy, 21 de mayo del 2021. Sí, estamos en los 2 tercios de este mes y nos queda un tercio para acabar. Y también estamos a 2 semanas de las elecciones. Un examen para toda la población, un examen que está muy complicado porque sea cual sea, creo que salimos desaprobados. También decirles que estamos en el brote de frío. Sí, hemos ingresado, según el CENAMI, a esta semana, en estos días, se recrudece el frío. Hay que tener cuidado porque recuerden también que el COVID, al ser un variante del SARS, es un tipo de influenza. Así que estacionalmente nos podría afectar a nosotros, porque, bueno, Arequipa es sierra, somos serranos, y el frío nos va a afectar y muchas de nuestras enfermedades van a ser de influenza y por allí puede afectarnos el COVID. Como ha informado también el Ministerio de Salud, Arequipa en estos momentos ha aumentado sus contagios en 24 horas y también los decesos. Así que a tener cuidado eso, a preocuparse un poco más, no salir a la semana más que una vez y protegerse. Yo, francamente, buena alimentación y deporte. Salgan a correr, vayan a hacer ejercicio, solitarios, pues, porque voy a ir a jugar fútbol, como que no es tan recomendable, ¿no? No, no, que con mis amigos tampoco. Creo que mejor hay que hacer deportes individuales y buena alimentación para aumentar el sistema inmunológico. Así que jovencitos, a tenerlo en cuenta. Vamos a trabajar ya la semana, no, no es la semana pasada. La clase pasada trabajamos la inferencia, ¿sí? Hoy día voy a explicar sobre la extrapolación. Así que todos van sacando su guía, ¿no? La guía, trabajamos la guía. Hace rato me está fallando mi, guía 2, semana 5. Y el tema de hoy es la extrapolación. Si alguien tuviese una pregunta, por favor me dice. De repente tiene algún problema, alguna pregunta, preguntas, dudas. No hay. Todo está bien, todos tienen la guía, todos tienen la práctica. Cualquier duda, pregunta en el chat o el micrófono. No hay preguntas. Hoy día están muy callados. ¿Qué les ha pasado? Vamos con la guía. Aquí está. Esta es la guía. Estoy poniendo en la pantalla. Aquí está la semana 5. La clase pasada les expliqué sobre la inferencia, características, tipos, formas. Hicimos ejemplos. Y hoy nos toca la extrapolación. La extrapolación lo voy a hacer mucho más rápido, ¿no? Porque, pues, en este caso, ya me ha ayudado la clase pasada que he explicado. Para ello voy a utilizar también mi diapositiva o mi Word, en donde ya lo tengo listo sobre la extrapolación. Vamos a la extrapolación. Listo, aquí está. La extrapolación. Por definición, ¿qué es la extrapolación? Es una pregunta de razonamiento verbal lógico, como lo he puesto acá y lo estoy marcando de azulito, pero de tipo inferencial. O sea, la extrapolación, profesor Chino, es una inferencia, sí, es una inferencia igual, pero tiene un variante. Mira, la variante es, la extrapolación es un tipo de inferencia donde el lector va a cambiar o modificar el texto. Entonces, la extrapolación es cambiar o modificar el texto. ¿Ya? Cambiar o modificar el texto. Pero, ¿cómo lo cambias? Pues, cambias el texto bajo una condición supuesta. Además, limitado por las alternativas. O sea, si alguien te dice, vamos a cambiar el texto, bueno, se puede cambiar el texto. Pero para cambiar el texto habría muchas y múltiples formas de cambiar, pero tú lo vas a cambiar por una condición, o sea, la extrapolación te pone una pregunta en donde te condiciona.
a que tú solo hagas un cambio de una manera o el supuesto. Además, está limitado por las alternativas. O sea, tú puedes hacer un cambio, uy, así, ya lo voy a hacer así, así. Tú vas a las alternativas y no hay, pues. Tienes que buscar un cambio en las alternativas que sea acorde al texto y acorde a una inferencia en el cual esté cercana. Características, es igual que la inferencia, es no textual, lo estoy colocando, y no debe salirse del ámbito del texto. Ahí está. La variante es que es un cambio, es un cambio. Esa es la diferencia con la inferencia, porque la inferencia era algo sobreentendido, en cambio la extrapolación es un cambio. Formas de presentarse en un examen, hay dos, el opuesto, aquí está, y el condicional. El opuesto y el condicional. El opuesto, si el autor pensase lo opuesto, lo apuesto he puesto acá. Si el autor pensase lo opuesto a lo dicho, ¿cuál sería la respuesta? ¿O cuál sería la idea opuesta a lo planteado por el autor en el texto? ¿Ve? Esa es la forma opuesta. O te puede decir lo opuesto a la idea del autor. También te pueden preguntar así, ¿no? Mira, sin utilizar el sí, te pueden decir lo opuesto a lo planteado por el autor. Entonces también es una pregunta de extrapolación opuesta. ¿Ya? Condicional. Si el condicional es que te pone una condición. Ejemplo, si el personaje de El Quijote viviría en la actualidad, ¿qué haría? Tú has leído El Quijote de la Mancha, me supongo, aunque sea un capítulo resumido, lo has leído, pues no creo. Es muy difícil encontrar a personas que hayan leído El Quijote. ¿Ya? Pero bueno, de repente ustedes lo han escuchado, El Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra. Si el personaje del Quijote viviría en la actualidad, o sea, vamos a hacer un cambio. Hemos leído el texto del Quijote y vamos a hacer un cambio. Viviría en la actualidad, ¿qué haría? Pucha, habría que pensar bien, ¿no? ¿Qué haría si vive en la actualidad? Otra pregunta, si pudiese tomar en cuenta la idea del autor, ¿cuál sería tu acción? En cualquiera de estos casos, lo que yo quiero que aprendas es que empieza con sí, verbos, terminación, haría, o como este dice, ¿cuál sería? ¿No? O si el autor pensase, si pudiese, o sea, siempre está en condicional y en modo subjuntivo. Entonces dice, ¿cuál sería tu acción? No es que sea una verdad, es un cambio posible. Por eso la extrapolación es una pregunta de hipótesis y de hipotetización de las ideas. O sea, tú llegas a hipotetizar algo que podría pasar en el caso de, ¿me dejo entender? En el caso de. Entonces, la extrapolación, primero, para resolver vas a tener que hacer los mismos pasos que la inferencia. ¿Cuáles eran los pasos de la inferencia? Lees, comprendes, entonces sacas el tema, la idea principal. Luego haces la interpretación. ¿Cuál es? El resumen de las ideas. Del párrafo 1 lo resumes en una oración, párrafo 2 otra oración, párrafo 3 otra oración. De esos resúmenes de oración podrías inferir o, en el caso de hoy día, extrapolar, sacar lo opuesto o variar de acuerdo a una condición. ¿Alguna pregunta que quieran hacer ustedes, jovencitos? Tienen el chat para escribir y tienen el micrófono. ¿Alguna pregunta? Nada. Vamos entonces a la práctica. En la práctica tenemos aquí práctica dirigida. El texto 1 ya lo hemos hecho, ¿sí? Nos toca el texto 2 según mis apuntes. Acá está el texto 2. ¿Está usted resolviendo, jovencito, el texto 2?
Listo, profe. Activar el micrófono. Listo. Le estaba esperando un minuto más, les he dado porque hace rato ya lo iba a solucionar, pero yo espero que hayan estado pensando bien en la respuesta. Yo ya lo tengo acá el texto preparado, lo voy a solucionar ya. Hace rato lo iba a resolver, pero dije, no, creo que les falta. Aquí está mi análisis. Mira, aquí está. Texto uno. No, no es el texto uno. Me estoy equivocando. Es el texto 2, el texto 2, el texto 2. Aquí está el texto 2. Miren cómo he hecho el análisis. Yo lo he dividido en tres partes. Uno, dos, tres. Ahí está. Si es que el examen se diera en físico, igual tendrías que hacer en tres. Y ya te voy a enseñar otros trucos. En esta, por ejemplo, atiende bien. Yo, por ejemplo, lo divido en tres. Aquí está la idea principal. Entonces, esta es la idea principal. Está aquí. Y yo lo he resumido. Los accidentes geográficos en Lima son importantes o distintivos. El RIMAC y el San Cristóbal, por su tradición, leyenda, historia. Todito eso lo dice acá. Solo que yo lo he resumido. Tema, el RIMAC y San Cristóbal. Ahora, yo creo que te des cuenta en este párrafo que tú has leído, se le llama párrafo de comparación. ¿Cómo sabes, profesor Chino, qué es comparación? ¿Cómo? A ver, enséñame. Mira, lo que he hecho es esto. Una sublevación de indios en tiempos de la conquista fue denominada el Día de San Cristóbal y dio nombre cristiano y castizo al montículo. En cambio, el nombre del nombre Rímac es voz indígena, que significa el que habla. ¿Qué está usando acá este nexo? Con esto, ¿qué está haciendo? Comparación. Más abajo dice, así el cerro se relega al norte de la ciudad vigilante y altanero con un hidalgo castellano ostentando la católica cruz sobre la cima. El río, en cambio, humilde. Esa es una comparación. Idea secundaria. Acá en la idea tercera también hay comparación, pero hay otro tipo de comparación y apréndetelo si quieres. Se llama contraste. Chino, ¿cómo es el contraste? El contraste es un tipo de comparación en la que tú sacas diferencias de uno del otro. De allí puede salir inferencias, porque no que diferencias a uno u otro, puedes hacer una inferencia de inversa, si es que hay la pregunta, ¿no? Si es que no hay, así no. Dice, nada, te lo enseño dónde está, nada debe la población al cerro árido e indiferente, en tanto que el río sometido canaliza, riega y fecunda con fatigable energía. Ahí está haciendo un contraste. O sea, la gente no le debe nada al río, perdón, al cerro, pero le respeta. En tanto que al río, sí, porque el río riega, fecunda los campos, las ciudades con el agua. En cambio, este no, pues. Pero más abajito dice, de rojito le he puesto, y es tan diverso de uno del otro, y de nuevo va a ser otro contraste, que el cerro inofensivo llega a atribuir entrañas de volcán, en tanto que el río tormentoso se le hurta zonas de su cauce. ¿Ves? Otra vez ha hecho contraste entre las dos. ¿Te das cuenta? ¿Cuál es la diferencia, profesor Chino, entre comparación y contraste? Anótalo si quieres para tu hojita que te he dicho que anotar. La comparación se busca igualdades entre uno y otro. Y el contraste se saca diferencias entre uno y el otro. Listo, jovencitos, y con esto, ya lo hemos analizado, ya entonces con esto se resuelve rápido. El tema principal del texto es fácil, pues el San Cristóbal y el Rima como distintivos de tradición limeña. Ahí está en mi resumen. Una idea incompatible con lo expresado. ¿Cuál sería lo incompatible? Esta es una pregunta textual. Lo incompatible señala C. Comúnmente el San Cristóbal es subvalorado, mientras que el RIMAC se le sobreestima. Falso. No se ha subvalorado al San Cristóbal ni se le ha desestimado al RIMAC. Muy bien. Siguiente. La expresión líquida ironía. Esto debe ir entre comillas. La expresión líquida ironía en el texto se entiende. Esa es una pregunta de interpretación. ¿Sí o no? Acá está. Pregunta de interpretación. Pero si tú vas al texto, y acá dice, líquida ironía, se entiende que es una burla porque es muy poco, ¿no? Porque dice, ante la escasez de volumen de sus aguas, sonríen de que se haya tendido puentes para variar aquella líquida ironía. O sea, hay tremendo puente para esquivar un poquito de agua. Entonces la respuesta sería la B, cantidad irrisoria. Siguiente, en el texto, a diferencia del río, el San Cristóbal tiene
Esa es una pregunta textual y está saliendo de la idea terciaria, de la idea terciaria. En la idea terciaria, ¿qué decía? En la idea terciaria decía mm, que el San Cristóbal, pues es un cerro, nomás, pues no hace nada. En cambio, el río le daba agua a las plantas, a los animales, ¿sí o no? Entonces, yo puedo decir que ¿qué es la diferencia? El contraste, pues, por eso arriba, en el tercer párrafo había contraste, ¿sí o no? En el contraste, ¿qué decía? Que el cerro no le daba mucho a la ciudad, pero el río sí. Entonces, la respuesta correcta es, el San Cristóbal tiene menor trascendencia práctica para la ciudad. Respuesta correcta, la D. Ya, muy bien. La última pregunta. La idea contraria a la tesis del autor. Esta es una pregunta de extrapolación. ¿Cómo se llama esto? Es lo que enseña hoy día. Entonces, yo tengo la idea principal, entonces voy a cambiar al texto. ¿Cuál sería lo opuesto, lo contrario a lo que diga el autor? La respuesta correcta sería que el Rímac y el San Cristóbal sería solo dos accidentes geográficos más. ¿Sí? Mentira, pues, porque para el texto, ¿qué dijo? Para el texto dijo que los accidentes geográficos en Lima son importantes o distintivos el Rímac y el San Cristóbal. O sea, el San Cristóbal y el Rivas tienen mucha importancia y son distintivos de la ciudad. En cambio, acá dice el río San Cristóbal y el Rímac serían solo dos accidentes. Es que están por ahí. Sería lo opuesto. Respuesta correcta, C de chino. ¿Alguien tenga una pregunta, por favor? Preguntas, dudas, inquietudes. Bueno, no hay. Entonces, continuamos con el siguiente texto. El siguiente texto es el número 3. Ya lo está leyendo, jovencito. Texto número 3. Texto 3.
Ya está, profesor. Listo, jovencitos. Falta todavía 30 segundos. Los que hayan terminado pueden pasar al siguiente texto. Y aún los que faltan están revisando sus alternativas. Debe salirles bien, por favor. De todos modos, ya voy colocando. Listo, jovencitos. Tiempo. Ahora sí, sí es el tiempo. Yo todavía estoy marcando el tiempo. Solo sé que hay otras personas que van a acabar antes y otros no, pero yo hay que ser condescendientes con los demás, ¿no? Hay algunos que no acaban al mismo tiempo y otros que... Y los que acaban pueden seguir con el siguiente texto. Los que espero siempre a que todos lo terminen. Aquí está el texto y ahí está la idea principal. La idea principal también está al inicio. Está diciendo que la adolescencia es la última etapa que padres y educadores puedan tomar parte activa y ayudar a los hijos a sentar sus caminos vitales. La última etapa en que podemos ser ejemplo cotidiano, aconsejar, organizar actividades familiares, ofrecer varias oportunidades y mantener en contacto con el proceso educativo. Cuando esta singular etapa llega a su caso, la mayoría de los jóvenes se pone a trabajar, va a la universidad o se casa, por lo que es lo mismo. Entra a un mundo totalmente suyo. Si lo tengo que resumir, el tema entonces sería la adolescencia. Sí, ahí está, la adolescencia. Y la idea principal sería la adolescencia. eh, es la última etapa vital donde, vamos a decir así, donde el padre y los educadores, ¿sí?, pueden formar parte formar parte de su última formación. Pero ¿a qué última formación se refiere el texto? A su última formación en el autoestima. ¿Por qué? ¿Y eso cómo la ha sacado Chino? En la idea secundaria. Recuerda también, si bien la idea principal me ha dejado en visto, es una forma de decir, porque acá dice, ejemplo, aconsejar, organizar, ofrecer oportunidades, mantenerse en contacto con el proceso educativo, todo eso, a eso se le llama la formación de la autoestima. O sea, para que el adolescente tenga confianza, el adolescente esté seguro de lo que está viviendo o cómo vive, para que luego él se vaya. Llega al ocaso y él se va a ir a la universidad, se va a casar, se va a poner a trabajar. Acá en la idea secundaria lo explica más lo que es la autoestima, y en esta última parte, en la idea terciaria, nos habla que la autoestima va a ayudarle en su etapa de vida, porque si no tiene muy buena autoestima, muy probablemente no va a ser muy satisfactoria su vida. Ahí está el texto. Idea principal, tema, ideas secundarias, idea. Ya los he resumido, ¿no? Esto no lo estoy resumiendo, lo estoy subiendo mentalmente. Con mis resúmenes, y ahora sí me voy a resolver. El texto gira fácil, la importancia de educar y desarrollar la autoestima en la adolescencia. Ahí está. Igualito a mi resumen acá. La adolescencia es la última etapa donde el padre y los educadores pueden formar parte de la última formación en el autoestima. Importancia de la autoestima. Respuesta correcta, la B. Siguiente, la dice, una idea contraria al texto. Cuando yo digo una idea contraria al texto, no es extrapolación, es una pregunta textual falsa. No vas a pensar que es extrapolación. Es una pregunta textual falsa. ¿Ya? ¿Cuál sería lo falso? Un único requisito para triunfar en la vida es la autoestima. Falso. En el texto acaso ha dicho que solamente con la autoestima vas a triunfar. No, está diciendo que la autoestima es importante para desarrollarte,
para ser una mejor persona. Y si tienes baja autoestima, vas a tener problemas y muy probablemente fracases. Eso significa que no es el único. Se necesita otros más y habrá otros más. Siguiente, el vocablo caso se entiende mejor. Esta es una pregunta de interpretación, ¿sí o no? Pregunta de interpretación. Entonces, cuando es pregunta de interpretación, ¿qué hacemos? Fácil. Nos vamos al texto y lo analizamos. ¿Sí? Lo analizamos. Lo vamos a analizar. Acá arribita dice, yo le he puesto acá de azulito, proceso educativo, cuando esta singular etapa llega a su ocaso, la mayoría de los jóvenes se pone a trabajar. Entonces, ocaso, ¿qué significa? Finalizar, pues. Respuesta correcta, la C, final. Siguiente pregunta. No es característica de la etapa del adolescente, ¿no? Esta es una pregunta textual, pero también es grado interpretativo. Pero ¿quién tiene grado de interpretativo? Las alternativas, no la pregunta. Repito de nuevo, la pregunta es textual, no es característica de la etapa adolescente, ya. Pero en el texto, ¿acaso ha puesto las etapas del adolescente? ¿O ha puesto? No, no ha puesto Chino, no ha puesto, pues. Entonces Chino no es pues textual. No, la pregunta es textual. Las alternativas sería interpretarlas. Entonces yo leo la A, personalidad en desarrollo. En el texto ha dicho que es la última etapa, que el papá, entonces está en desarrollo todavía, pues. Búsqueda de un modelo a seguir. Y en el texto ha dicho que el papá debe darle la autoestima, confianza. Entonces, el adolescente busca pues un modelo a seguir. Independencia gradual, claro, es gradual porque ya quiere liberarse. En el texto dice pues que es la última etapa, entonces ya el adolescente quiere salir de ahí, a trabajar o estudiar. Siguiente, última etapa de la formación vital, eso lo ha dicho textualmente el texto al inicio. Necesidad de control adulto, eso no lo ha dicho. Y también se interpreta que no lo necesita. Respuesta correcta, la E. Siguiente, si un padre no enseña a su hijo a valorarse a sí mismo, este último, esta es una pregunta de extrapolación, la que hemos hecho hoy día, ¿sí? Entonces, recuerda que en el texto me ha dicho que el autoestima permitiría que la persona tenga pues su mejor desempeño en su vida. Y si no tuviese lo suficiente autoestima, muy probablemente pues no le iría muy bien en la vida. Entonces, si un padre no enseña a su hijo a valorarse a sí mismo, este último tendría mayores posibilidades de fracasar. Respuesta correcta, C de chino. Muy bien, si alguien tiene alguna pregunta, por favor me dice y si no, nos vamos al texto 4. ¿Preguntas? No hay. Vamos entonces con el texto 4. Ya debe estar el texto 4 saliendo ahí en pantalla. Ya que no hay preguntas, texto 4.
Listo, jovencitos, vamos a resolver ya. ¿Me escuchan correctamente? ¿Se me escucha? Sí, no. Sí, sí, profesor, sí. Ya, terminaron todos, ¿verdad? Ya, vamos a resolver. Aquí está el texto. Yo también estaba haciendo mi tarea. Este texto también lo estaba leyendo ahora. Dice, la idea principal está al inicio. Sí, esta es la idea principal. El tema es las denuncias que se ha hecho. Lo leemos mejor esta parte. La rebeldía fue igualmente reclamada por el punzante Winter Soldier, documental colectivo en el que veteranos de guerra daban de las atrocidades que ellos mismos, en nombre de la civilización occidental, habían cometido en Vietnam, entre los documentales realizados contra la guerra de Vietnam. Entonces, el tema, ¿cuál es el tema? Es la denuncia en este documental, ¿no? La denuncia que se hace en este documental. Muy bien, entonces esta sería la idea secundaria y la idea de tercera o tercera idea terciaria sería esta. ¿Listo? Con esto ya puedo resolver acá, porque la mayoría de estas preguntas son de nivel, vamos a decir así, inferencial. Mira, posiblemente en la sociedad norteamericana la película mencionada sería. Es una pregunta extrapolativa. ¿Cómo me doy cuenta que es una pregunta extrapolativa? Por acá dice sería, no es que haya sido, sería. Si tengo que hacer un cambio, posiblemente, me está poniendo acá una posibilidad. Vamos a poner de otro color mejor. ¿No? Posiblemente en la sociedad norteamericana la película menciona qué sería. No ha dicho qué es, o sea, por lo tanto no está en el texto.
sea, yo busco en el texto, no va a decir, pero ¿qué sería? Si yo leo la idea principal, la rebeldía fue igualmente reclamada por el punzante Wilder Soiler, documental colectivo en el que veteranos de guerra daban atrocidades de ellos mismos. Entonces, o sea, hay un documental en donde hablan de sus atrocidades en nombre de la civilización occidental. Había cometido en Vietnam. Es entre los documentos realizados contra la guerra de Vietnam. O sea, ellos han presentado algo de denuncia que ellos mismos han cometido en nombre de la civilización occidental. Pero luego dice, en la idea secundaria, entre los documentos realizados contra la guerra de Vietnam, esta película fue sin duda la de mayor impacto entre la opinión pública. Jóvenes veteranos, entre 20 y 27 años, tomaron conciencia de regresar de la guerra, que habían participado en una carnicería y de que habían sido deshumanizados, reducidos al estado de robots, criminales, sistematizados. Cuentan los horrores que cometieron en vez de hasta acá abajo. Vamos hasta la parte final. La parte final dice, aquí, ¿cómo se llama? Entonces se dieron cuenta de que la guerra de Vietnam jamás tendría su penal internacional. Mira, acá dice que no van a tener un penal internacional, de que los verdaderos responsables políticos y militares de las masacres del Napal derramado, tal. Y acá abajito dice, jamás pasarán ante una corte marcial y jamás serían condenados por crímenes de la humanidad. Si eso sucede y esta película de Winter Soldier se presenta, probablemente en Estados Unidos, o para la gente, ¿qué sería? Delatora. Estaría delatando que la sociedad norteamericana habría cometido excesos en esta guerra. Por eso es extrapolativa, ¿ves? No está en el texto, lo he tenido que sacar de la idea inicial y de la idea terciaria. Es delatora. Respuesta correcta, C de China. Siguiente, respecto a los soldados mencionados, ¿cuál es la información incompatible? Ya, este sí es una pregunta textual, ¿sí o no? Es textual porque me está preguntando incompatible. Y lo incompatible es buscar lo falso. La respuesta correcta sea la E. No provocaron desastres ecológicos en territorios vietnamitas. Falso. Sí cometieron desastres ecológicos, especialmente con el napal. ¿No? Aparte de ejecuciones masivas, destruyeron gran parte del hábitat de esa población. Inicialmente el autor da a entender que esta es una pregunta de interpretación. ¿No? Interpretación. Para interpretar esta pregunta, lo que tienes que hacer es leer y parafrasearlo. Pues. Acá dice que la rebeldía fue igualmente reclamada por el punzante. Acá mira, fue igualmente reclamada. Eso significa que hay otro que ha reclamado. Y este sería el segundo. Pero acá luego dice, en nombre de esa habían cometido entre los documentales realizados con la guerra de Vietnam. Eso significa que hay más documentos de esto. Por lo tanto, yo puedo decir que hubo otros medios que denunciaron las atrocidades cometidas en Vietnam. ¿Ves? Estoy interpretando, no estoy infiriendo nada, solo he interpretado lo que ha escrito. El término blanco puede ser entendida como, este también es una pregunta de interpretación, ¿ya? Pero esta es una interpretación de un término, o sea, no, lo voy a poner mejor así, interpretación de término. En cambio, el anterior era interpretación textual de todo un párrafo. Entonces, aquí dice, el término blanco puede ser entendido como, aquí dice el blanco, a los niños lo utilizan acá, acá dice blanco, lo vamos a colocar de un color para que sea notorio, ¿ya? Aquí está. Entonces yo leo, cuando te llega este tipo de preguntas, lo que hay que hacer es leer desde arriba. Cuentan los horrores que cometieron una vez finalizada su robotización. Los niños tomados como blanco, las orejas de los vietnamitas, vivos o muertos, canjeados por latas de cerveza, las violaciones de las mujeres, los prisioneros sospechosos arrojados desde helicópteros, los poblados incendiados. Eso significa que los niños tomados de blanco, entonces el niño era tomado para ser humillado. Le daban de punto. Respuesta correcta la C, punto de humillación y vejación. Siguiente, legalmente los hechos descritos son considerados como, desde la perspectiva legal, esta pregunta también es interpretativa. Entonces, hay que interpretar dónde lo dice eso. En el texto se da a entender aquí que cuenta que la guerra de Vietnam jamás tendría su penal internacional, jamás pasarían ante una corte marcial. Eso significa que nunca los van a condenar
por lo que han hecho, por todo lo que han hecho, no va a haber condena. En otras palabras, lo que acá los peruanos dicen, no hay justicia. En términos más legales, se llama impunidad. Respuesta correcta. Ya se me pasó. La B, impunes. Muy bien, jovencito. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, me dice. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? Ahí están las respuestas. De nuevo, la primera es de la Tora, la segunda es la E textual, la tercera es la A, es interpretativa. El término blanco, la respuesta es la C, es término, explicación de interpretación del término. Y interpretativa legal de los hechos escritos y considerados como impunes, la última pregunta. Ahí está la explicación. Parece que se salió la compartida, ¿no? Y ha vuelto, no sé qué ha pasado. Pero bueno, ¿alguna pregunta que quieran hacer, jovencitos? Ya estamos sobre el tiempo. Nada, todo está bien. Nada, profesor. Espero que hayan entendido ese texto que es interesante con respecto a la guerra de Vietnam. Hay muchas personas por eso que dicen que se cree el sheriff del mundo y él puede hacer todas las atrocidades, mientras que los otros no. No, a él le dan la potestad de tener el poder y ser un país primermundista. A Vietnam lo masacró. En Irak masacró. En Kuwait masacró. ¿Qué vamos a hacer? Tiene todo el poder. Luchar contra ellos es imposible. Lo único que tenemos que hacer es adaptarnos, adecuarnos y reclamar en las cortes internacionales que sean justas y que ellos tomen conciencia, porque es un país primermundista. El- pero justamente por ello hubo un señor llamado Chávez que sí se le enfrentó, pero se le enfrentó de una manera tal que destruyó a su país por solamente enfrentarle al Fondo Monetario Internacional, a la ONU y al mismo Estados Unidos. Para Estados Unidos ni le interesa a Venezuela, simplemente ha dicho, ya, no te quiero ver, le ha puesto su mano y eso es todo. Y en Venezuela se cayó. A eso se le llama cerrada económica, ¿no? Cerrada económica es que le dio la vuelta y le dijo, mira, ay, no hables conmigo, habla con mi mano, le dijo. Yo no voy a hablar contigo. Y el Chávez decía, imperialistas, yanquis, malditos, ustedes estuvieron a tal y tal, ¿no? Bueno, en ese entonces Chávez tenía el dinero del petróleo, se cayó el petróleo, más Estados Unidos no le hizo nada, simplemente le dijo, yo no voy a hablar contigo, habla con mi mano, no me interesa, le dijo. Y solito se cayó. ¡Fum! Si revisan hoy día Venezuela, está más endeudada. O sea, ya Venezuela se ha vendido para ya 50 años, de repente ya hasta 70, 80 años. Rusia, de repente viene Rusia y se va a tomar todo ese país. Y otros países más. Está tan endeudada, o sea, está endeudándose por años. Es lo que no podemos permitir si alguna vez sucede en el Perú. No debemos endeudarnos tanto porque de nuestros hijos tendrán que pagar con impuestos y impuestos al Fondo Monetario Internacional. Si no quiere, ahora, Venezuela no se ha prestado del Fondo Monetario Internacional, se ha prestado de Rusia. ¿Qué tan bueno es prestarse dinero de Rusia? Mm, ujú. Yo, algunas cosas, si quieren ustedes, averigüenlo. Ya va a tener el poder casi de toda la petrolera de Venezuela. Tanto que hablaba de que el petróleo es de nosotros, nacionalización. Los rusos ya tienen gran cantidad de las acciones venezolanas. Es más, se dice que China también está ingresando. Tal vez en el futuro, ustedes vamos a verlo, cómo ese país va a quedar en manos de otros países. El tiempo lo dirá. Si quieren, averígüenlo. Gracias, jovencitos. Un gusto. Nos vemos hasta la siguiente clase. Nos hemos pasado demasiado.